Pueden tomar su lugar, gracias. Gracias por su recibimiento y gracias a Dios también por la confianza, gracias a los pastores por la invitación y es de gran bendición poder servir al Señor de esta manera. Hay muchas formas de servir al Señor y esta también es muy gratificante y de gran bendición. Pues hay una palabra que me gusta mucho mencionar, porque quizá lo hemos vivido alguna vez o más de una vez. La palabra demora. ¿Te ha pasado que vas a una terminal de autobuses y te dan un boleto con 1 hora y esperas y se empieza a demorar la salida y como que 5 minutos no es mucho, 10 minutos no es mucho, pero pasa 1 hora y todavía no sale tu autobús? Ya es una demora, ¿de cuánto tiempo? De 1 hora. Y eso como que ya empieza ¿a qué? A molestar. Ya empieza a molestar y empezamos a pedir información y te van diciendo, ¿sabes qué? Es que las salidas están demorándose porque hubo un accidente y tu autobús va a salir dentro de 3 horas. Y eso como que no te satisface, ¿verdad? La respuesta y te enojas, ¿verdad? Sí, y empiezas a echar pleito. Bueno, me han contado de algunos que he visto, ¿verdad? En la terminal de aviones lo mismo sucede. Igual ahí son muy puntuales, al menos que suceda alguna cosa fuera de sus manos, pues se retrasa también y hay una demora de vuelo. Y entonces la persona que ya tiene el boleto también se empieza a poner impaciente porque a nadie le gusta esperar. Si es demora de 5 minutos, está bien, pero si la demora es de más horas, es molesto. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así? A ver, levante la mano para ver si yo soy el único carnal, ¿verdad?, que se enoja en las demoras. Y yo creo que quizás tenemos alguna experiencia de la demora de algo, ¿verdad? Y de eso te voy a hablar en esta hora, te voy a hablar, y dice el título de la plática, la obediencia demorada, te lo voy a decir, la obediencia demorada es desobediencia. Ya lo tenemos aquí. Está la ruta, el señalamiento para obedecer o desobedecer. Como padres, siempre esperamos de nuestros hijos que obedezcan inmediatamente cuando tú les das una orden, ¿sí o no? Si tú eres empleado, pues también procuras no demorarte en una instrucción. Pero si tú también eres jefe, tienes gente bajo de ti o bajo tu cargo, también cuando tú das una orden, ¿qué esperas? Que se obedezca. Pues de eso te voy a hablar, porque si hay algo bien importante en la Biblia, es la obediencia. Y la falla de muchos en la Biblia fue a causa de, ¿qué crees? De la obediencia. Y a veces pensamos, bueno, sí voy a obedecer. ¿Cuándo? Pues mañana, pues pasado. Y dejamos las cosas dejar pasar. Odiamos las demoras. Un vuelo, un envío, una cita médica cuando se demoran y no puedes pasar. Esperar a veces resulta frustrante. Pero las demoras más peligrosas, ¿sí?, no es cuestión de horarios. Esas no son las más peligrosas. Las demoras más peligrosas son nuestras demoras hacia Dios. Es decir, cuando dilatamos, ¿para qué? Para obedecer. Cuando le decimos a Dios, Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Y tú dices, no, Señor, voy a perdonar después. Espérame un mes.
Dejas eso para después. Y Dios te dice, tienes que servir. Sí, Señor, pero dame 5 años y ya te sirvo. Empezamos a demorarnos y eso es peligroso. Empezamos a decir, hay que dar, hay que sembrar. Sí, yo voy a dar y voy a sembrar, pero dentro de un mes. Y demoramos las cosas, Y entonces, una demora, una obediencia demorada es desobediencia. Si se te está diciendo la orden, lo que se te está pidiendo, tiene que ser ¿cuándo? Como dijo San Fox, hoy. ¿Cuándo? Hoy. No debemos de demorar una obediencia, no debemos de demorar, dejar a plazos, no. Porque una demora es decir, no lo haré cuando tú digas, lo haré cuando yo quiera. A ver, repite conmigo. No lo haré cuando tú digas, lo haré cuando yo quiera. Esa es una obediencia demorada. Y eso se le llama desobediencia. ¿Cuántos son salvos? A ver, fuerte, con toda convicción y seguridad. ¿Cuántos son salvos? Muy bien. Y dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado, será el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuántos son salvos? Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos son bautizados? Ya más poquitos. Pues hay una oportunidad para bautizarte y yo quiero hablarte de esto. Y cuando no obedecemos, esa obediencia demorada es desobediencia. Yo tengo un amigo de otra iglesia que lo conocí joven, lo conocí en el trabajo hace 30 años. Y él era líder en su iglesia. Y platicando, este joven no era bautizado. Y le decía, ¿cómo es posible que estás sirviendo, estás al frente de la alabanza y no te has bautizado? No, es que estoy esperando a que el Señor me cambie y sea yo perfecto. No, el bautismo no es para perfeccionarte. El bautismo no es para que lo hagas cuando te sientas seguro o seas santo. No, es una orden, y ahorita lo vamos a ver, que se tiene que. Y él se bautizó estando sirviendo en la congregación, ya tenía 12 años y se bautizó. ¿Eso fue obediencia? Demorada, así es, 12 años después. Tuvo la oportunidad y sigue sirviendo y platicando con él. Dice, no sabes cuánto bien me ha hecho el ser obediente a Dios. Pues claro, porque la obediencia a Dios, ¿qué crees que trae? Trae bendición. Y una obediencia demorada es desobediencia. Y no es para señalarte ni para juzgarte, solamente es para recordarte. No dejes pasar los años. Tú puedes dejar pasar quizás un mes, pero ya llevas 20 años y no te has bautizado, algo está pasando en tu vida. 20 años como creyente, 20 años de haber aceptado a Jesús y no obedezco una de sus principales ordenanzas, que es el ser bautizado. Y quiero leer, me dijeron que leyera yo todas las escrituras que pasemos, para no perder la pantalla, las vamos a leer. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 4:17. Y dice así la escritura, porque de eso quiero hablarte, de lo que Jesús mandó, que es el bautizarnos. Y vas a ver la importancia y lo trascendental que es obedecer en esta área. Vamos con Santiago capítulo 4 y dice así la escritura. Verso 17.
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otra versión dice, pues el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Y entonces lo voy a leer otra vez. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Dilo fuerte. Le es pecado. ¿Algo bueno será el bautizo? ¿El bautismo? ¿Ustedes creen que sea bueno? ¿Ustedes creen que sea de Dios o no es de Dios? A ver, los que ya se bautizaron, ¿es de Dios bautizarse? Dile a la persona que está junto a ti, anímate, vas a ser beneficiado obedeciendo. ¿Ya se lo dijiste fuerte? No te dé pena, díselo con todo tu corazón. Muy bien, entonces la obediencia demorada es desobediencia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Y no solamente hacer lo malo es pecado, sino que sabiendo tú lo que es bueno y no lo haces, ¿qué es? Es pecado. Muy bien, vamos con Juan 14:5. Dice así la Escritura. Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Juan, estoy nervioso por el partido de la tarde, no sé. Me ven feo los de Pumas y me ponen nervioso. Juan 14:15 dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otra versión dice mis ordenanzas. Lo que yo ordeno, si tú me amas, ¿qué tienes que hacer con lo que yo te ordeno? ¿Qué? No escucho. ¿Qué tenemos que hacer con lo que Dios ordena? Obedecerlo, hacerlo. Si me amáis, alguien que ama al Señor, obedece. No es porque nos obligue, no nos obliga. Lo hacemos por amor. Lo hacemos movidos por el amor. Y vamos a Salmo, capítulo 119, y dice así en el verso 60. ¿Ya lo tiene? Estamos usando la Biblia porque no nos los van a proyectar. Entonces, dice así la Escritura, Salmo 119, verso 60. Me apresuraré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Saben quién está diciendo esta palabra? Una persona obediente. Una persona que ya probó en su vida que la obediencia a Dios le trae ¿qué? Le trae bendición. Un hombre que se enfrentó a un gigante, lo vio y no dijo, pues me espero mejor, para pelear contigo estás muy grandote, mejor me voy a esperar hasta que yo crezca, cuando crezca te voy a enfrentar. No, él obedeció, él no demoró. ¿Por qué? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Porque las promesas de Dios, lo que Dios tiene para ti y para mí, son en el momento. No son para dejarlas ¿qué? Dejarlas pasar. Muy bien, empezamos entonces y vamos con la definición. A ver. ¿Quieren? Permítame tantito. Ahora sí. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Tenemos que empezar sabiendo su definición.
¿qué es esto de lo que se va a llevar a cabo la próxima semana? ¿Qué es esto que me están hablando, que tengo que obedecer, que me tengo que bautizar? ¿Qué es esto? ¿Qué es el bautismo? Y decimos que la palabra bautismo viene del griego baptizo. Es una palabra griega. ¿Y su significado cuál es? Tiene este significado. La palabra bautismo significa sepultar, sumergir y enterrar. ¿Qué significa bautismo? ¿Qué es el bautismo? Sepultar, sumergir y ¿qué más? Enterrar. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y vamos a la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y tenemos que en Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4. Vamos a Romanos rápidamente y tenemos esta definición. ¿Por qué? Porque quizás en la religión tradicional tú dices, yo fui ya bautizado, ya no me puedo bautizar. ¿Y cómo te bautizaron? En la religión tradicional te bautizan no sepultándote, no sumergiéndote en agua, sino, hazle así a la persona para que despierte, por aspersión. Solamente te echan ¿qué? Te echan agua así, pero no es el verdadero significado de bautizarse, porque bautizarse es sepultar, ¿qué más? Sumergir y enterrar. Y vamos a ver qué significa esto. Romanos 6 dice así, los versos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, este símbolo en la Escritura es un símbolo de muerte para el mundo y de resurrección para Cristo. Morimos, por eso vamos a ser sepultados. Vamos a morir a los deseos de la carne, vamos a morir a los deseos del mundo, y ese es un símbolo, el bautismo. Vas a ser sepultado, sumergido. El viejo hombre va a ser enterrado. ¿Cuántas esposas dicen amén? Sí, que lo entierren. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no dicen los esposos? Sí, también que lo entierren. Pero en el bautismo, ¿verdad? Si no se ha bautizado tu esposo o tu esposa, esta es la oportunidad. Significa que es un acto de muerte para el mundo, y cuando sales del agua tienes que estar totalmente sumergido, totalmente enterrado. Cuando sales tienes una vida, ¿qué? Una vida nueva. ¿No le das un aplauso a Cristo? ¿Por qué? Porque una persona que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, es una persona que está dispuesta a obedecer. Es una persona, y ahorita lo vamos a leer, vamos a ir poco a poco, como aquella persona, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¡Wow! ¿Y cuántos damos gracias a Dios por esa salvación hermosa? De lo que no éramos, hoy Dios nos ha hecho valer. Nos ha dado una posición, nos ha dado una vida nueva. No una vida perfecta, no, pero sí una vida nueva. Símbolo de muerte para el mundo y de resurrección para Cristo. Es lo que dice la Escritura en Romanos. En el bautismo fuimos sepultados, así como Jesús fue muerto. Así como Jesús, en el bautismo fuimos sepultados y somos resucitados como Jesús para tener una vida, ¿qué? Una vida
nueva. Continuamos rápidamente. Entonces, hay más definiciones, solamente quiero hablarte de 4. Apenas llevamos 2, vamos con las otras 2. El bautismo, bien lo dijo Robert, es obediencia, no es opción. Pues si quiero lo voy a hacer, si no, pues dentro de 20 años me bautizo. No, es el acto de obedecer. ¿Es obedecer cuándo? La obediencia, para que funcione y sea obediencia, ¿cuándo se tiene que hacer? Inmediatamente. Lo más cercano posible, lo más próximo. ¿Y cuándo creen que va a haber bautismos? ¿El otro año? ¿Cuándo? La semana próxima, y es una oportunidad. Entonces, es obediencia, no opción. Hechos 2:41. Vamos a ver qué dice Hechos. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una persona que ha recibido a Cristo, que recibe la palabra, que te limpia, que te regenera, que toca tu vida, lo siguiente es bautizarse. Lo siguiente es obedecer este mandato que ahorita lo vamos a ver. Es obediencia, no es opción. Inciso D. Es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Vamos a Mateo 10:32, rápidamente, Mateo 10:32, porque es una excelente oportunidad de testificarle a la familia, a los amigos, lo que Cristo ha empezado a hacer en nuestras vidas. Mateo 10:32 dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué estamos confesando con este acto de obediencia? ¿Qué estamos confesando cuando nos bautizamos? Estamos confesando que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente ¿qué? Salvador. No una religión. No, es que ya me volví cristiano, ya me volví creyente. No. El verdadero significado es: he aceptado a Cristo como mi único y suficiente ¿qué? Salvador. Eso es el testimonio público a través del bautismo. Y el siguiente, de lo que es el bautismo no salva ni quita pecados, pero el que está salvo, el que ya creyó, el que ya aceptó a Jesús, entonces se bautiza. Marcos 16. Si van anotando todas las citas para que las compartas con el familiar, con aquel que no se ha bautizado, es importante toda esta enseñanza. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Será condenado. El bautismo no salva. El hecho de que tú te bautices, no puedes decir, ya voy a ser salvo. No, tú eres salvo cuando aceptas a Jesús como tu único y suficiente ¿qué? Salvador. Cuando hay arrepentimiento en tu vida, ya eres salvo. Y el siguiente paso es obedecer. Es obedecer, porque el que es salvo se va a bautizar. ¿Cuántos son salvos? Hace rato eran más. Ya se fueron los que eran salvos. A ver, levante la mano los que son salvos. Muy bien. Ahora, levante la mano los que son bautizados. ¿Por qué lo hicimos? Porque es el primer paso de fe y obediencia. ¿Por qué? Porque fuimos sepultados en esa conversión, en esa transformación que Cristo hizo en nuestras vidas. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la primera pregunta? ¿Qué es el bautismo? Muy bien.
Vamos con la siguiente. ¿Por qué? Hay un por qué. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque me obligó mi esposa, porque me obligó mi papá, me obligó mi mamá. ¿Por qué? Vamos a la Escritura y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Y nosotros debemos de bautizarnos porque Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, ¿qué crees que hizo? Se bautizó. Vamos a leer por favor Mateo 3 y dice así. Nos ponemos de pie. Algunos voy a pedirles que se pongan de pie, otros que se hinquen, otros que se acuesten, no sé, pero ahorita pónganse de pie. Escuchamos la Escritura, ¿sale? Muy bien. Dice así Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tomen su lugar, gracias. Imagínense, Jesús viene al Jordán, viene a Juan para ser bautizado. Juan se resiste, le dice: ¿cómo tú me pides que te bautice? Tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dice: no, así nos conviene hacer. Obedece Juan y lo bautiza. Y suceden cosas sorprendentes. ¿Qué significa para ti que los cielos sean abiertos sobre tu vida? ¿Qué significa para ti que los cielos sean abiertos en tu casa, en tu familia? ¿Significará algo? ¿Será importante? Que los cielos sean abiertos en mi hogar. Wow. En los hogares de nuestros hijos, los ya casados. Wow. Todos. Siempre mi esposa y yo estamos orando por los hogares de nuestros hijos ya casados, por nuestros nietos, por la familia. Y siempre pedimos cielos, ¿qué crees? Cielos abiertos, cielos abiertos. Y fíjate que esto pasó cuando Jesús se bautizó. Él obedeció en todo. Y eso nos enseña que cuando obedecemos, ¿cielos qué? Los cielos son abiertos. Y el Padre está ahí, el Hijo está ahí y también el Espíritu Santo está en medio de esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de bautizarnos, porque ese ejemplo nos dio Jesús. Y dice Lucas 3:23, dice así: permítanlo. No, 23. Ahorita le digo por qué. Dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. En el verso 31, lo que me decían ahorita, sí es cierto, ahí nos narra cómo Jesús se bautizó. Pero a lo que quiero llegar es en el 33. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años. Jesús no se bautizó de bebé. Jesús fue presentado como la ley lo dice, en la ley de los judíos. A los 8 años era llevado al templo, era llevado a la sinagoga, pero no era bautizado, era presentado.
Y Jesús, a la edad de ¿cuántos años tenía? 30 años, él se bautizó y comenzó su ministerio. ¿Comenzó a qué? A servir. O sea que no fue al revés, ¿verdad? Primero sirvo y después ¿qué? Me bautizo. No. Primero Jesús se bautizó y a partir de ahí comenzó su ¿qué? Su ministerio, su servicio. Wow. Seguimos. ¿Por qué más debemos bautizarnos? Porque Jesús lo mandó. Es una orden de parte de Jesús y lo leemos en Mateo 28, 19. Ya vamos a ir terminando. Es más, si alguien dice, pues yo, ¿qué me impide bautizarme ahorita? Traemos ahorita una alberquita y lo bautizamos. Así como viene, no hay ningún problema. ¿Está bien? Que así debería de ser también, ¿eh? Mateo 28, 19. Por tanto, id, lo que leíamos hace rato, y haced discípulos. Es una orden de parte de Jesús a sus discípulos. Id y haced discípulos. Enséñenles, predíquenles en todas las naciones. Y luego fíjate lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese ejemplo, ese mandato, ¿quién lo dio? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién lo dio? Jesús. Jesús lo está mandando. Y una obediencia demorada, ¿qué es? Es desobediencia, es pecado. Muy bien. Inciso C. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque hemos creído. Hechos 8:12 nos habla precisamente que después de creer podemos bautizar. 8:11. Hechos 8:11 dice así. Y estaban, desde un verso antes, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando tú descubres que hay un engaño, cuando tú descubres que por años has estado atado a cadenas que han frenado tu crecimiento, la bendición, etcétera, y llega alguien y te comparte algo nuevo, algo que ha funcionado no solamente en la vida de quien te ha predicado, sino que ahora el reto es que escuches que lo que te están compartiendo va a funcionar en tu vida. ¿Lo crees? Sí. A mí me han dicho, oye, ¿y por qué tú eres protestante? Y así, sin tanta teología, yo le digo, mira, yo desde pequeño, mis padres se divorciaron. Yo necesitaba de algo y de alguien que me diera orden, me diera un camino. Y me acerqué a Dios, Dios se hizo cargo de mí y hasta la fecha me ha funcionado. Si tú tienes algo que me funcione, lo voy a tomar. Pero si no tienes algo que me lo des y que no me funcione, ¿para qué lo sigo? La gente necesita de algo, de alguien que transforme su vida, que funcione. Y tú y yo tenemos ese, no secreto, tenemos esa revelación a través de su palabra. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo transforma. Es lo que hace.
Eso es lo que hemos creído. Alguien se mofaba de un cristiano y le decía, eso de que Jesús en una boda transformó el agua en vino, pues soy así como muy de cuento, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿A los que les gusta el vino? Sí, ¿verdad? Amén. Esa historia, ¿verdad? Donde se transforma el agua en vino, en el mejor vino. Y este joven le dice, mira, no te voy a hablar de eso. Yo te quiero decir un milagro al revés. ¿Cómo está eso? Sí. Cómo Jesús transformó el vino en agua. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué libro está? Y le dice, en mi vida, en mi casa. Mi casa estaba lleno de bebidas alcohólicas. Abundaba el vino por todos lados. Hasta que un día llegó Cristo y transformó el vino en agua. Aquí estoy presente, dijo esa persona. Solo Cristo cambia. Eso es lo que hace. Por eso hemos creído en Jesús, no en la religión. Creemos que Jesús es quien cambia y transforma a las personas. Solo Cristo salva. Muy bien, ya vamos a terminar. Y vamos al siguiente. ¿Cuándo? La pregunta aquí es para todos. ¿Cuándo debemos bautizarnos? Bueno, ahorita el sábado dice, ¿verdad? Pero es inmediatamente, cuando haya la oportunidad. Hubo un hombre que iba con un creyente y empieza a abrir el libro de Isaías y empieza a escudriñarlo, pero no le entiende. Y le dice Felipe, ¿entiendes eso? No, mi Señor, si hubiera alguien que me lo enseñara, me lo revelara, pues le entendería. Y entonces Felipe aprovecha la oportunidad y le empieza a narrar lo que es el Isaías, el libro del profeta, Isaías 53. Y le habla de la salvación, de cómo el Cordero cambió, murió, transformó, limpió la vida de toda la humanidad. Y dice, sorprendente, ¿cómo es posible que Él se haya entregado ese Cordero por todos nosotros? ¿Por mí también? Sí, pero si no me conoce, pues aunque no te conozca según tú, Él sí te conoce y murió por ti. ¿Crees esto? Sí, yo creo que Él es el Salvador, es mi Salvador. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que bautizarte. Y dice que iban en una, no era un Mazda, no era un Lamborghini, iba en un carruaje, una carreta, pero era un medio de transporte. Y ven un charco de agua y dice, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí hay agua. Detienen el carruaje, se bajan y Felipe lo bautiza a este eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregúntale al que está junto a ti, ¿qué impide que te bautices? Mira, los de la América son los primeros que se bautizan, ¿eh? Es el más grande defecto que algún creyente puede tener. Ahorita lo digo porque no está Mike. Porque hemos creído. ¿Cuándo? Perdón. Después de creer y arrepentirnos. Siguiente. Es inmediatamente después. No, meses después. En esta ocasión, la próxima semana, ¿cuántos saben que la próxima semana hay bautismos? Próximo sábado, perdón, muy bien, ya ven, ya me están haciendo bolas. Eso de los jóvenes que el 29, que el 28, que no, que el viernes, que el sábado, que el domingo. No, es el sábado, 30. Muy bien. Entonces, es inmediatamente después, no meses después. Es en el momento. Muy bien, continuamos. Y viene la última parte. Ya vimos qué es, cuándo, cómo. Aquí está, perdón. La 4. ¿Cómo debemos bautizarnos? ¿Cómo creen? ¿Con aspersión? No. Vamos a la escritura, Mateo 3:16.
En algunas son escrituras que ya leímos, pero que tocan este punto. Mateo 3:16 dice así: dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego, ¿de dónde? Del agua. Es decir, que él estaba sumergido. Estaba totalmente sumergido. Luego entonces, dice la escritura, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo debemos bautizarnos? Por inmersión. Debemos de ser sepultados totalmente. Debemos de ser sumergidos. Para eso hay una técnica, hay que traer un tanque de buzo, unos visores y algo por el estilo para poder soportar ese momento tan peligroso que son los bautizos. ¿Es peligroso? No, al menos que alguna enfermedad obviamente lo impida, ¿verdad? Pero tiene que ser por inmersión, no por aspersión. Jesús dice que se levantó del agua porque había sido sumergido. ¿Y cómo debemos de ser bautizados? Mateo 28:19 dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta parte. Es la fórmula bautismal, Mateo 28:19. No podemos ser bautizados diciendo, pues yo te bautizo porque yo soy tu líder y te aguantas. No. Yo te bautizo porque me caes bien. No. Hay una fórmula bautismal y está en Mateo 28:19 y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, ¿y de qué? Y del Espíritu. Esa es la fórmula bautismal. Si a ti te bautizaron con otra fórmula, no sirve, no es válido, ¿sí? Entonces, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pónganse de pie. ¿Tú odias las demoras? ¿Lo decíamos? Es molesto. Dios, ¿qué hace cuando tú y yo nos demoramos al obedecerle? ¿Actuará de forma vengativa Dios porque no has obedecido en el momento? No. Es un Dios de misericordia. Es un Dios lleno de gracia. Y sabe, es un caballero y sabe respetar también los tiempos. Él nunca va a entrar a la fuerza. Él nunca te va a obligar a hacer algo a la fuerza. Tiene todo el poder, es soberano. Él tiene los medios. Él espera de nosotros nuestra voluntad, nuestra obediencia. El que tú puedas decir, Señor, yo lo hago, yo lo quiero hacer, no porque me lo dice, no porque me estén presionando, yo lo quiero hacer porque te amo. Yo lo quiero hacer porque quiero obedecerte. Yo lo quiero hacer porque sé que hay bendición en todo lo que yo obedezca de parte de ti. Esto no es algo al cual el pastor o los líderes queramos que lo tomes como una obligación. La palabra fue expuesta y tú decides si lo haces o no, que lo haces. Si lo hago dentro de otro año, ya llevo 15, con un año más, pues ya son 16, ¿qué pasa? ¿Podrá pasar algo en un año? Si en 15 no ha pasado, mis amados, a veces la vida cambia en cuestión de segundos. A veces hogares cambian en cuestión de segundos. Pregúntenle a un corredor si no es importante en una competencia un segundo. Claro que es importante un segundo. Y aquí estamos hablando de un año. Cierra tus ojos.
los que ya hemos sido bautizados, vamos a agradecerle a Dios por ese acto. Vamos a agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha mostrado, y que podemos decir: yo no me arrepiento de haber aceptado a Cristo. Yo no me arrepiento de haber tomado la decisión más importante de mi vida, que es abrir mi corazón, aceptar a Cristo, arrepentirme de todos mis pecados, y que Él haya traído salvación a mi vida. Yo no me arrepiento de esa decisión. Yo no me arrepiento de haber obedecido cada mandato, cada mandamiento, cada estatuto que el Señor ha puesto en su palabra. Y lo que he obedecido ha traído beneficio a mi vida personal y beneficio a mi descendencia. Señor, yo te doy gracias por tus promesas. Gracias porque tú me has enseñado a través de tu misericordia y tu gracia que es mejor obedecerte a ti, Señor, que una obediencia a medias no es obediencia. El hombre siempre es duro de cerviz, como dice tu palabra, duro de corazón. Pero Señor, tú eres un caballero. Tú respetas nuestras decisiones. Pero hoy, en esta mañana, en esta tarde, tú has hablado a los corazones, has hablado a las mentes, has hablado al espíritu, aún has hablado a la carne que se resiste. Y tú nos has recordado tu palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Quita todo estorbo, quita toda filosofía, quita todo aquello que el hombre se encierra en ese tabú, en esa creencia. No va a pasar nada. Pero Señor, tú nos has dado una enseñanza de la cual tú lo hiciste. Y si tú te bautizaste, es porque es algo muy importante y muy trascendental en la vida del hombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Yo te doy gracias por aquellos que están anotados. Gracias, Padre, porque ellos han escuchado una razón del por qué se tienen que bautizar o de por qué se van a bautizar. Que podamos dar razón siempre de nuestra fe, y eso es a través de lo que tú nos revelas en tu palabra domingo a domingo, y aún en casa diario. Tú nos hablas cuando escudriñamos la Escritura. En esta hora yo te doy gracias por aquellos matrimonios donde la pareja ha creído y ha obedecido. Te doy gracias por aquellos hogares donde los hijos han creído y han obedecido. Pero también te pido por aquellos, Señor, que aún no les autorizan, aún todavía no tienen el permiso, tienen el deseo, pero quizás no les han dado ese permiso. Tú nos has enseñado a obedecer, y tenemos que testificar en la obediencia, respetar esa decisión por aquellos adolescentes y jóvenes que, teniendo el deseo, no lo pueden hacer porque sus padres no les han autorizado, y se deben someter a esa autoridad. Pero aquellos que están sanos, que están en plenitud, que están en la mejor época del año y de su vida, están en la disposición de obedecerte, Señor. Yo los bendigo también, Padre. Declaro que esto que van a hacer en la próxima semana cambiará un antes y un después. Cambiará un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque detrás de cada obediencia siempre hay una bendición muy grande preparada para nosotros. Y lo hacemos no para que tú nos bendigas,
Lo hacemos porque te amamos. Y por amor a ti, Señor, haremos lo que tú nos pides. Tú nunca nos pedirás algo que esté fuera de control, fuera que nos dañe. Siempre buscas la plenitud en nuestras vidas y siempre quieres que se cumpla el propósito en nuestras vidas para compartirlo a otros que lo necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.